La vida es una, la vida es bella, vive el momento, tú puedes con todo, sé feliz y nada más. ¿Cuántas veces has escuchado mantras similares a estos? Sin perjuicio de querer endemoniar cualquier pesquisa por elevar el estado de ánimo de un ser querido o expresar nuestras propias emociones en un momento concreto, no es raro escuchar de vez en cuando reverberaciones tan sumamente difusas. Sin ir más lejos, la vida de cada quien es, obviamente, una. Ni dos ni tres, sino una sola. Algunas personas podrán, intuirán, deberán y o desearán abstraer de ella la delicada noción de bella, al tiempo que otras tantas la acabarán concibiendo como la forma más horrenda de sufrimiento, o directamente llegarán a la ruda conclusión de que la vida simplemente es. Tampoco faltarán aquellos que lleven en la cuna matata, carpe diem o tempus fugit por bandera, lo cual resulta completamente respetable y amical siempre y cuando no traten de imponer estos motos a los demás en una cruzada por salvar al prójimo de tantos y tan diversos trastornos anímicos y conductuales que merman a la sociedad contemporánea. Con todo, sería realmente ilícito aludir al optimismo de manera tan arbitraria, gratuita e injustificada. Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental es discurrir las plausibles ventajas e inconvenientes derivados, porque, en efecto, algunos demonios internos merecen ser mirados con lupa. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el optimismo es una actitud que refleja la creencia o la esperanza de que el resultado de algún esfuerzo específico o resultado general será positivo, favorable o deseable. Desde un sentido clásico, el término deriva del latín optimum, que significa mejor. Por tanto, podríamos definirlo como la espera del mejor resultado posible entre un conjunto de situaciones, alternativas o contingencias. Es decir, la convicción de que las condiciones futuras funcionarán de una manera óptima, ora en el plano concreto, ora en el abstracto. Un modismo bastante común utilizado para ilustrar el optimismo frente al pesimismo es el del vaso lleno de agua hasta la mitad. Mientras que un optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista lo ve medio vacío. Más allá de meras creencias, es menester profundizar en el denominado estilo atribucional o explicativo, la forma en la que las personas ofrecen distintas explicaciones ante los eventos que acaecen en su vida. En otras palabras, las atribuciones que causan disposiciones tanto optimistas como pesimistas. En líneas generales, las medidas explicativas distinguen tres dimensiones a la hora de describir los acontecimientos tanto positivos como negativos. La externalidad, id est, si éstas se basan en causas internas o externas; la estabilidad, id est, si se basan en causas inestables o estables; y la globalidad, id est, si se basan en causas específicas o globales. Un tanto enrevesado, ¿verdad? No te preocupes, pues matizaremos estos conceptos a continuación. En aplicación de esta lógica, el perfil optimista tenderá a atribuir los calificativos de internas, estables y globales a las cosas buenas, así como externas, inestables y específicas a las malas. Por ejemplo, mi puntaje en matemáticas irá increciendo y se extenderá poco a poco al resto de asignaturas debido a mi constancia en el estudio. En cambio, un perfil pesimista tenderá a elaborar explicaciones de carácter interno, estable y global a las cosas malas, al tiempo que externo, inestable y específico a las cosas buenas. Por ejemplo, esta buena nota en el examen de biología no ha sido más que una excepción producto de mi buena suerte a la hora de estudiar los temas indicados. Debido a mis limitadas capacidades intelectuales y el desencanto que siento para con el sistema educativo, lo más normal es que mi media general vuelva a verse reducida. Un metaanálisis llevado a cabo por Gina Larcona, Nathan Bowling y Steve Cathon ha confirmado la suposición de que el optimismo está relacionado con el bienestar psicológico. En pocas palabras,
los individuos más optimistas suelen emerger de circunstancias comprometidas con menos angustia que los pesimistas. Entre las múltiples diferencias existentes entre ambos estilos, estos últimos presentan niveles más elevados de cortisol, la llamada hormona del estrés, y problemas para regularlo ante factores estresantes. Nada sorprendente, ¿verdad? Además, la correlación parece ser también extrapolable a las estrategias de afrontamiento. Es decir, los optimistas parecen tener la intención de enfrentarse a los problemas cara a cara mediante la toma de medidas activas y constructivas. Por el contrario, los pesimistas tienen más posibilidades de abandonar su esfuerzo por alcanzar sus metas y objetivos. Otro estudio de Michael Shire examinó en detalle el proceso de recuperación de varios pacientes tras haberse sometido a cirugía. En concreto, el optimismo resultó ser un fuerte predictor de mejoras en el plano fisiológico, cognitivo y conductual, marcando ciertos hitos como levantarse, caminar, hablar, reír y, a la postre, reanudar de forma más eficaz y veloz sus actividades normales. Habida cuenta de lo mencionado, ¿quién no querría ser más optimista? ¿Qué podría haber de malo en tomar la extrema positividad por defecto, llegando incluso a convertirla en una actitud cuasi religiosa? ¿Por qué no disponerse por entero al bienestar, incluso sabiendas de que uno podría estar equivocado en sus juicios de hechos y valor? Pues bien sabrán ustedes, si frecuentan este canal, que el demonio suele esconderse en los pequeños detalles. ¿Os habéis planteado que podrían haber ocasiones en las que las personas rebasan la línea del optimismo funcional y con ello quebrantan los beneficios previamente mencionados? ¿Y si uno apelara al optimismo en el contexto inoportuno, en la intensidad inadecuada, con una periodicidad excesiva, hacia el objeto sujeto equivocado o por un motivo absurdo? De ser así, estaríamos haciendo referencia a lo que se conoce coloquialmente como optimismo tóxico. La verdad es que yo no soy especialmente fanático del término tóxico, así que quizás me podáis ayudar a renombrarlo. De todos modos, me dispondré a examinar la presente tesis desde la esfera cognitivo-conductual, emocional, biológica y asertivo-social para llegar a una conclusión medianamente razonable al final del ensayo. Sin más dilación, estudiemos cada uno de estos apartados por separado. A estas alturas, no es ninguna novedad que el ser humano incurre en incontables sesgos, distorsiones, heurísticos y errores a la hora de adoptar creencias acerca de sí mismo y el mundo que le rodea, algunos de los cuales son más fáciles de reconocer, parchear y reparar que otros. A saber, se producen fallos en el tratamiento de la información que nos conducen a tomar decisiones que no tomaríamos si fuéramos conscientes de ellos. En este sentido, creo conveniente mencionar algunos procesos cognitivos cuya presencia es causa y/o efecto de marcos de pensamiento y actuación potencialmente dañinos para el sujeto, precisamente por pecar de buenismo, inocencia, ingenuidad o entusiasmo de forma infundada, falaz e incluso contraproducente. Para comenzar, el psicólogo Neil Weinstein describió en el año 1980 la noción de optimismo comparativo o irreal, un sesgo cognitivo que hace creer a su portador que la probabilidad de experimentar eventos negativos a lo largo de su vida es menor, y/o que la probabilidad de experimentar eventos positivos es mayor respecto a sus semejantes. Verbigracia, fumadores que ven menos probable contraer una enfermedad pulmonar con respecto a otros, inversores que piensan que su estrategia es mucho más exitosa por estar supuestamente desligada del comportamiento irracional de las masas, deportistas convencidos de que jamás sufrirán una grave lesión o cónyuges que consideran casi imposible pasar por un divorcio inminente. En definitiva, este prejuicio parece arrastrarnos hacia un terreno mental en el que nos concebimos como entes bendecidos y protegidos ante ciertas desgracias, accidentes o desventuras, al filo de esos males jamás me van a ocurrir a mí.
Según Weinstein, la simetría de información o la incomodidad emocional que genera imaginarnos sufriendo son algunas de las razones por las que incurrimos en él. Pero, todo sea dicho, la neurocientífica cognitiva Tali Sharot dejó caer potenciales beneficios asociados al sesgo del optimismo, tales como una mayor autoestima acompañada de ratios de éxito más elevados debido a un efecto de profecía autocumplida que impulsa al individuo hacia la proactividad. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, el psicólogo israelí Daniel Kahneman realizó un par de apuntes bastante elocuentes y astutos a mi parecer. ¿De veras hace falta un salto de fe tan irreflexivo para disfrutar de estas ventajas predispositivas? ¿No existen acaso diferencias notables entre actuar con firmeza y esperanza mientras se tiene en cuenta el conjunto de riesgos y consecuencias de nuestras decisiones y actuar con un entusiasmo exorbitante e injustificado que ignora, descarta o minimiza contingencias cuyo impacto sería letal para nuestro equilibrio psíquico? Claro, ¿qué pretendemos expresar cada vez que afirmamos a los cuatro vientos todo va a salir bien? ¿Qué es todo? ¿Y qué implica ese bien? Porque ahí reside el quid de la cuestión. Y ojo, aquí no se pretende ensalzar que uno ha de curarse del optimismo solo porque las cosas no siempre van a salir bien, más que dicho optimismo esté correctamente contingentado y justificado dentro de un paradigma que no nos coloque en posiciones vulnerables cuando numerosos contratiempos acaezcan. Con miras a esto último, ¿qué otros sesgos cognitivos podrían ser un acicate para una positividad ilusa? En primer lugar, la falacia de control consiste en una acentuada sensación de dominio sobre el despliegue de habilidades y el curso de acontecimientos que, en realidad, no recaen bajo la influencia del individuo o, en su defecto, solo son controlables hasta cierto punto. Mi progreso económico y profesional solo depende de mi talento, esfuerzo, confianza y carisma. O no importa lo que me pase, ni cómo, dónde o con quién acabe, porque mi felicidad depende únicamente de mi pensamiento y actitud. Son ejemplos que reflejan la incapacidad de concebir la voluntad individual como un componente más del complejo entramado causal de la naturaleza. Así pues, la movilidad socioeconómica no pende únicamente de cualidades virtuosas de lezos o carácter que afloran mágicamente como voliciones de la gente, y por cierto, incrementan su valor actual neto como capital humano, sino también del statu quo inicial que ha dado luz verde a su desenvoltura, véase, el lugar en el que ha nacido o la educación intrafamiliar y académica que ha recibido, otros atributos no mencionados cuyo componente genético es bastante considerable, véanse la inteligencia o el autocontrol, o mismamente eventos extrínsecos que podrían mermar o ralentizar dicho ascenso, véanse una enfermedad, un accidente, un despido o una quiebra. Asimismo, acotar un concepto tan ambiguo y etéreo como la felicidad al terreno cognitivo-conductual implica, a mi juicio, esbozar un análisis reduccionista que se centra en la forma, pero ignora un fondo poblado por las condiciones materiales, el núcleo social o la carga hereditaria que, de forma más tácita, incide sobre la aparición, auge y permanencia de las cogniciones y conductas asociadas a la dicha. De aquí deriva precisamente el pegajoso mantra «Si quieres, puedes», el cual descansa en un obtuso idealismo recargado con asunciones atrevidas y expectativas irrealistas. Querer no es necesariamente poder. En todo caso, podría ser un primer paso para poder, y ni siquiera siempre, pues habrá quienes puedan sin querer. Dado este esquema mental, quizás cabría preguntarse: ¿qué pruebas tengo para creer que este objeto o fenómeno depende única y exclusivamente de tales factores? ¿Pueden haber otras causas o motivos que hayan afectado o puedan afectar a esta variable y en contrapartida no esté considerando? Tal y como desarrollé en detalle en el documental que aparece en pantalla, un locus de control interno estoico que se limita al adagio «céntrate en lo que más dependa de ti»,
no tiene tanto sentido holístico como un loci de control bilocal y multidimensional que contextualice el sentido de autogobierno. En segundo lugar, el sesgo de correspondencia consta como un estilo atribucional o explicativo que produce desajustes a la hora de observar y examinar los éxitos y fracasos. En lo que a esto respecta, muchas personas tienden a atribuir el éxito propio a cualidades internas deseables, tales como la inteligencia, la bondad o la resiliencia, y sus fracasos a circunstancias externas desfavorables como la mala suerte o desventaja. Al mismo tiempo, también tienden a asociarse los éxitos ajenos a circunstancias externas favorables, idest, buena suerte o ventaja, y el fracaso ajeno a características internas indeseables, idest, estupidez, maldad o flojera. En realidad, es bastante evidente que cualquier combinación de variables tanto positivas y negativas como internas y externas podría ser el caso. En tercer lugar, el fenómeno del mundo justo se resume en la prejuiciosa tendencia a percibir la realidad como un lugar ecuánime, compensador y equilibrado que acaba dando a cada quien lo que se merece y poniendo a cada uno en su sitio. Ya de entrada, es sencillo rebatir este planteamiento con una objeción de lo más evidente. ¿Quién será el juez maestro que determine si una persona es o no merecedora de todos los bienes y males presentes en su vida? ¿Dónde está el oráculo de Delfos que posee la correcta definición de mérito? ¿Cuál es ese sitio literal o metafórico en el que se supone que debe acabar cada uno? Supón por un momento que dispusiéramos de un códice definitivo que ofreciera las respuestas correctas en nuestras propias manos. Esto es, que tuviéramos acceso directo a la mirada de Dios. Sin perjuicio de que ciertos actos altruistas, valerosos, prodigiosos u honrados puedan ostentar recompensas sociales, de que actos malvados, violentos, bochornosos o embusteros puedan provocar castigos sociales, de que tanto la constancia como la pereza puedan dar los frutos esperados en ciertas personas, proyectos y periodos, y de que todos nosotros podamos trabajar diariamente para construir un mundo mejor, la materia no siempre se va a reorganizar para satisfacer las necesidades, esfuerzos y deseos de los más justos, buenos o trabajadores, y a su vez, extorsionar las de los que no lo sean en el medio-largo plazo. Tampoco se tiene conciencia de una fuerza universal, providencia divina u orden cósmico que restaure el hipotético equilibrio moral y vincule cada acción humana a los resultados obtenidos. Ojalá funcionaran así las cosas, ¿no? En parte, esto puede despertar nuestra frustración porque, en más ocasiones de las que estamos dispuestos a admitir, no es posible pronosticar, amaestrar o permutar el devenir del cosmos ni el comportamiento del prójimo. En su lugar, hay veces en las que tenemos que ver cómo más de un alma realiza acciones poco éticas que pasan totalmente impunes, e incluso obtiene recompensas envidiables o es sonreída en otros lares por la diosa Fortuna y viceversa. Frases como «el tiempo colocará a cada uno en su lugar», «todo pasa por una razón», «el universo te lo devolverá» o «todo esfuerzo tiene su recompensa» no son más que juicios quiméricos que pretenden pasar por verdades epistemológicas. Hay que tener cuidado con no despojar términos tan importantes como esfuerzo, justicia o empatía de su significado con esperanzas ilusorias que se basan en premios arbitrarios y en ocasiones inciertos y utópicos. En último término, la combinación de todos los enfoques precedentes podría derivar en el denominado pensamiento mágico, el culmen de varios supuestos informales, vacuos e injustificados que generan ideas carentes de toda fundamentación empírica robusta. En resumidas cuentas, consiste en la asignación de un efecto a un suceso determinado sin existir una relación de causa-efecto comprobable y contrastada entre ellos. Y es que, a diferencia de la ciencia, la magia no distingue la coincidencia casual de la causalidad. Por ejemplo, imaginad que un fanático acredita fervientemente que su camisa amarilla da buena suerte porque ha ganado un torneo deportivo con ella puesta.
Aunque gane algunas competiciones y pierda otras, cabría esperar que continuara usando dicha camisa excusando sus derrotas a factores aleatorios o extrínsecos fuera de su poder y acreditando sus victorias a la camisa de la suerte. Otro caso bastante habitual en la vida cotidiana se resumiría en las siguientes declaraciones. El amor llega cuando menos lo esperas, así que cuanto menos esperes el amor, más probable es que llegue. Claro, como yo decidí renegar del amor definitivamente o focalizar mi atención en asuntos distintos cuando mi pareja apareció y he escuchado testimonios similares en amigos y conocidos, entonces ya puedo decretar deontológicamente que es así como uno encuentra pareja. O, por lo menos, que no esperar el encuentro amoroso es condición necesaria para hallarlo, pero no suficiente, ¿verdad? Lo cierto es que esta afirmación se puede poner en tela de juicio desde múltiples ángulos. ¿Y si una persona nunca espera realmente tener pareja más que en momentos puntuales, pero su personalidad, hábitos y entorno hacen que encontrarla sea tan solo cuestión de tiempo? Entonces, lo más probable sería que, efectivamente, coronase cuando menos se lo espera. Y si este individuo no es lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de la ingente cantidad de factores que entran en juego y advertir que la amplia mayoría de las personas que se cruzan en su camino no serán su pareja, es decir, que se trata per se de un evento fuera de lo común, terminará concluyendo que el verdadero amor viene siempre rodado como un producto de un evento inesperado, y peor aún, que el resto de participantes podrán dar con él siguiendo su misma lógica. Y cuidado, aquí no me refiero al dejarse sorprender o dejarse llevar que tiene lugar cuando ya se ha producido el encuentro. De ahí que este enfoque pueda conducir al individuo a creer que sus pensamientos, palabras o actos per se, es decir, por sí solos, ocasionarán efectos deseados por él en la realidad, o que pensar en algo equivaldrá a hacerlo tal y como ha sido pensado al filo del creer es crear. Por tanto, el pensamiento mágico incurre en una falacia por causa simple o correlación espuria que teje relaciones parcial o totalmente insignificantes de fenómenos entre actos y eventos. Quizás uno de los ejemplos más representativos sea el de la ley de la atracción, a la cual ya dediqué hace tiempo un corto documental aparte. De todos modos, esta temática es tan extensa que requeriría otro ensayo. Entretanto, me gustaría que te planteases lo siguiente. ¿Está tu optimismo fundado en hechos, respaldado por acciones y circunscrito a la realidad? ¿Cuántas veces habéis escuchado imperativos del estilo «Céntrate solo en lo bueno», «Elimina los pensamientos negativos» o «No estés triste, enfadado o estresado»? Bien, es hora de hablar del factor emocional dentro del optimismo tóxico, para lo cual me guiaré por un paper elaborado conjuntamente por los psicólogos de la Universidad de Yale, Jung Gruber, Iris Maus y Maya Tamir, cuyo título es ¿Un lado oscuro de la felicidad? En la medida en que las emociones tienen correlatos cognitivos, conductuales y motivacionales particulares, diversas teorías funcionales de la emoción sugieren que éstas serán presumiblemente adaptativas en aquellos contextos, situaciones o circunstancias en los que generen implicaciones deseables. Sin ir más lejos, las personas suelen sentir alegría en respuesta al logro de una meta, miedo en respuesta a una amenaza física, ira en respuesta a una ofensa injusta. Así pues, emociones con manifestaciones típicamente placenteras y agradables, a las cuales denominaremos positivas para simplificar el discurso, pueden preparar al individuo para la generación de recursos, mientras que otras más incómodas y desagradables, por aplicación analógica las negativas, pueden preparar al individuo para la lucha contra un agresor. En este sentido, la preparación para almacenar o crear recursos tiende a ser adaptativa cuando el entorno es lo suficientemente ordenado, predecible y seguro, pero no necesariamente cuando éste es caótico, impredecible o amenazante. Claro, ¿para qué proveerse si ni siquiera hay garantías fiables de que vayamos a poder conservar las provisiones?
Del mismo modo, la disposición al conflicto podría ser adaptativa cuando uno se enfrenta al enemigo, pero no cuando está rodeado de amigos que le apoyan. Por ende, puede haber momentos inadecuados para sentir emociones positivas, así como momentos adecuados para sentir emociones negativas. Desde una perspectiva fisiológica, las emociones implican cambios que preparan al organismo para una acción relevante en un contexto determinado. Por ejemplo, en estados emocionales negativos como la ira o el miedo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan cuando la sangre se bombea a los músculos esqueléticos grandes a un ritmo más rápido respecto a estados emocionales positivos como la alegría o la gratitud. Por este motivo, las personas que no experimenten cierto grado de temor o enfado en situaciones peligrosas que requieren respuestas vigorosas y activas ante los desafíos ambientales podrían estar en desventaja. Desde una perspectiva cognitiva, las emociones influyen en la manera en que los seres humanos procesan la información que perciben, atienden y recuerdan. Ya lo hemos visto en el primer apartado. En primer lugar, estas orientan al individuo hacia las características del entorno relacionadas con los objetivos. Verbigracia, la curiosidad puede sesgar la atención hacia potenciales recompensas para incentivar la acumulación de recursos. El miedo, por el contrario, hacia las posibles amenazas para que la persona pueda lidiar con ellas tan pronto como surjan. Esto implica que una persona extremadamente optimista puede estar en desventajas funcionales y comparativas desde el momento en que detecte o perciba estímulos peligrosos en su entorno. En segundo lugar, las emociones no solo influyen en lo que las personas atienden, sino también en cómo procesan a posteriori la información atendida mediante la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Algunos estudios enfatizan que emociones positivas como el entusiasmo o el orgullo pueden condicionar a las personas a confiar más en cogniciones altamente accesibles como creencias, expectativas y estereotipos, mientras que otras más negativas como la preocupación o la apatía pueden conducir a un procesamiento más coherente. Todo sea dicho, también hay evidencia que puntualiza un mayor performance cognitivo general en estados positivos, especialmente en lo que concierne a la creatividad, así como plurales distorsiones y prejuicios que afloran en estados negativos, de modo que la positividad y la negatividad no siempre conducen a un procesamiento heurístico y sistemático, respectivamente. Desde una perspectiva social, las emociones influyen sobre la conducta individual y grupal ajena. Un claro ejemplo de ello nos remite a las expresiones de tristeza, un claro indicador de que una persona puede requerir ayuda, consuelo y compañía. Cuando alguien pasa por la pérdida de un ser querido, puede de facto beneficiarse al expresar aflicción porque facilita la obtención de ayuda por parte de los demás, cosa distinta a expresiones positivas que comunican a terceros que todo está bien. En definitiva, bien sea por sus implicaciones fisiológicas, cognitivas o sociales, tanto la presencia de emociones positivas como la ausencia de emociones negativas pueden ser beneficiosas en algunas circunstancias, pero no en otras. Y los mantras del optimismo tóxico hasta ahora mencionados podrían indicar al sujeto que es más provechoso o virtuoso esconder o mitigar las emociones desagradables sin importar cómo, cuánto, cuándo, dónde ni por qué. Ahora bien, ¿hasta qué punto es esto pragmático? Desde luego, reprimir puntual y brevemente ciertos estados emocionales sí tiene su utilidad práctica. Sublimar la cólera delante de tu jefe, fingir el interés al hablar con tu tío, disimular la decepción al recibir un regalo indeseado. El problema se hace evidente conforme la represión emocional se da con mayor frecuencia, duración e intensidad. Esto puede ocurrir debido a que la persona en cuestión se ha desarrollado en un entorno donde se le dio poco o ningún margen para experimentar y expresar sus emociones. Un niño cuyas necesidades afectivas son ignoradas, invalidadas o descuidadas, e incluso es severamente criticado o castigado por mostrar y verbalizar sus sentimientos, tendrá más papeletas de bloquear sus emociones cuando sea adulto.
En relación con esto, las narrativas sociales y los mitos familiares pueden haber dictado explícita o implícitamente que las emociones son malas, vergonzosas o un signo de debilidad, y por lo tanto, hemos de despojarnos de ellas siempre y todo lo que podamos. Ora intencional, ora accidentalmente, mensajes como «solo sigue adelante», «deja ya de llorar», «no seas tonto» o «todo está en tu cabeza» podrían no calar tan bien como esperamos en el receptor. A fin de cuentas, autores de la corriente psicodinámica como Sigmund Freud o Carl Jung fueron los primeros en percatarse de que reprimir las emociones negativas no implica que vayan a desaparecer por arte de magia. De hecho, lo más usual es que broten una serie de consecuencias psicológicas, físicas y sociales en aquellos individuos con tendencias represivas relativamente asiduas y pronunciadas. Las personas que no pueden verse a sí mismas como un conglomerado de sensaciones, sentimientos y afectos, tanto apacibles como pesados, irritantes o dolorosos, tienden a ensamblar una visión poco realista de sí mismas que dificulta enormemente su capacidad para admitir problemas y pedir ayuda. Y es que, al igual que una herida física puede supurar e infectarse si no se trata, la acumulación de emociones no abordadas es el cóctel perfecto para trastornos de estrés, ansiedad y depresión en el medio-largo plazo. De hecho, el aumento de cortisol que acompaña al estrés puede provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca, la motivación y el sueño. Además, dado que quienes contienen y refrenan sus emociones suelen tener dificultades para sobrellevar situaciones altamente demandantes o novedosas, no sería de extrañar que incurriesen en hábitos perjudiciales como el exceso de comida, el workaholismo, el uso, abuso y dependencia de sustancias o el incumplimiento de la medicación. Para más INRI, la represión también puede restringir la capacidad para desarrollar lazos afectivos e íntimos con otras personas debido a la insensibilidad e intolerancia hacia la negatividad, tanto para abordar inevitables conflictos interpersonales como para acompañar al prójimo en momentos emocionalmente intensos. En fin, si me preguntan a mí, cohibir mi mundo interior ante mí mismo y los demás por entero no solo me haría perder funcionalidad, ante todo, me haría perder autenticidad. No soy un ser canónico, soy un ser humano. Aludiendo a los conceptos expuestos, me gustaría concluir con un aforismo fundamental del filósofo madrileño José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. La unión entre lo que somos y lo que nos rodea es inamovible. Cada uno de nosotros está, en mayor o menor medida, condicionado por las limitaciones y facilidades del entorno, las pasadas vivencias, la cultura en la que ha crecido y, por supuesto, su herencia genética. Ante dicha coyuntura, mantras como «si yo he podido, tú también puedes» podría ser mucho peor, ¿no? O «para de quejarte». No solo podrían resultar inútiles para mejorar el panorama de aquellas personas a las cuales supuestamente pretendemos echar una mano, sino también provocar que éstas se sientan invalidadas, incomprendidas o cercenadas emocionalmente, y sobre todo, reflejan la incapacidad para comprender que uno no puede suplantar la identidad ajena y entender su subjetividad con todo lo que ello implica. Por contra, animo al oyente a incorporar la comprensión, el acompañamiento y la empatía como herramientas asertivos sociales. A continuación, ofreceré algunas frases típicas del optimismo tóxico junto a sus posibles alternativas. Mantente positivo, por ¿cómo te sientes en estos momentos? Estoy aquí para escucharte. Don't worry, be happy, por veo que estás preocupada. Dime, ¿cómo podría ayudarte? Rendirse no es una opción, por si quieres, podemos considerar juntos cuál podría ser la mejor opción. A veces es preferible dar un paso hacia atrás, recapacitar despacio y dar dos hacia adelante. Anímate, hombre, por tiene que ser complicado pasar por esa situación. Que sepas que no estás solo. Todo pasa por algo, por sí, a veces el sufrimiento se presenta de forma arbitraria, caprichosa y cruel, y deja muy poquito margen al aprendizaje. Siento que haya ocurrido esto. Aquí me tienes.
A modo de síntesis, ¿pretendo cancelar cualquier esperanza de mejoramiento o dilapidar cada ápice de optimismo en el ser humano? Por supuesto que no. Claro que se puede creer que algo irá mejor o que merecerá la pena. Simplemente hay que aprender a contextualizar y fundamentar ese algo para que la esperanza no quede recargada artificialmente con insuflados aires de grandeza, prosperidad y bienestar. El hecho de que ciertas instrucciones mentales, diálogos internos, estilos vitales y acciones regulares calen bien en ti, no implica necesariamente que vayan a seguir funcionando, ni muchísimo menos que le vayan a funcionar a un tercero o que sean la combinación más inteligente. Y considero de suma importancia mencionar un último detalle que terminará de dar forma a la disertación. Es más fácil ser Nostradamus que Poliana. ¿A qué me refiero exactamente? Pues que el pesimismo también puede incrustarse en el ser humano como enfoque totalizante, distorsionado y desadaptativo. Si lo piensas durante unos instantes, te darás cuenta de que todos y cada uno de los sesgos heurísticos previos se pueden aplicar a un marco pesimista invirtiendo su contenido semántico. Yo soy el único responsable de todo mi sufrimiento. No puedo hacer nada por cambiar mi situación. He fracasado solo por mi congénita estupidez. El mundo siempre terminará por castigarme duramente. El universo conspira en mi contra. ¿Para qué voy a luchar por algo que merezca la pena si me voy a morir? O prefiero no alegrarme por este logro porque sé que mañana va a ocurrir algo malo y sufriré todavía más por ello. Si deseáis profundizar más en la colección de distorsiones cognitivas pesimistas, los documentales de Perfectismo, Sueños ilusos, Pensamiento polarizado y Sesgo de confirmación contienen una generosa batería de ejemplos. Por último, hay una disyuntiva que queda todavía pendiente de resolución. ¿Cuáles son las bases psicobiológicas de la felicidad en el ser humano? Es más, ¿qué narices es la felicidad? Y más inquietante aún, ¿tiene la dicha un lado oscuro? Bien, en caso de que el presente documental alcance la cifra de 8000 me gusta y una buena parte de la audiencia lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con la segunda parte de este vídeo, la felicidad oscura. Entretanto, me despido de vosotros con una cita magistral de Miguel de Unamuno. Sabed sufrir, sabiendo sufrir, se sufre menos.